Estrategias de crecimiento y de desarrollo. Vamos a ver qué trataremos el día de hoy. ¿Qué tipos de estrategia existen y los modelos de crecimiento y desarrollo? Miren, como mencionamos anteriormente, ya existen estrategias, los académicos, los investigadores, ya han diseñado una serie de estrategias básicas y que se van a incorporar o se van a utilizar de acuerdo a la conducta del empresario, de acuerdo a las condiciones del mercado. Lo que vamos a ver el día de hoy es esas estrategias, darles a conocer esas estrategias para que cada uno decida, esa estrategia es para mí por las condiciones del mercado, de repente por mi conducta, yo soy una persona que me gusta emprender sola, que no quiero competir con nadie, entonces desarrollo un producto único, exclusivo, o de repente yo soy de aquellas personas que me gusta mucho la apariencia, que se vea algo muy hermoso, de mucha calidad, entonces voy a dedicarme al segmento más alto porque esa es la condición, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día, darles a conocer qué tipos de estrategia existen, ¿no? Veamos, estrategia horizontal. Es cuando se pretende controlar a las empresas que son competidoras directas, para lo cual existen alternativas. Cuando hablamos de controlar, por lo general las personas suponen de que las vamos a comprar, ¿no? Que las vamos a liquidar. No es cierto eso, ¿no? Eso podría ser parte de la estrategia, ¿no? Si yo deseo tener una estrategia horizontal y quiero controlar a las empresas, existen muchas formas de controlar sin necesidad de comprarlas o desaparecerlas, ¿no? Por ejemplo, una forma de control rápida que se tiene es cuando tú eres líder del mercado, entonces tienes una fuerza tan gravitante que las demás empresas van a tener que alinearse a tu producto, a tus precios, a tus condiciones. Entonces, sin comprar a estas empresas, las haces seguidoras. Entonces, ellas te siguen a la empresa líder y por lo tanto ejerces un tipo de control. O porque, por ejemplo, la persona controla cierto insumo, ¿no? Yo controlo un insumo, ¿no? Y eso es una empresa que produce un producto final, pero que es el único importador de ese insumo. Entonces, como es el único importador de ese insumo, esa empresa controla a sus competidores. ¿Por qué? Porque independientemente de que estén en el mercado, todas las empresas tienen que comprarle a esta empresa líder, estamos haciendo un supuesto, para poder desarrollar su producto. Es decir, yo controlo a las empresas no porque maneje a ellas, sino por el insumo principal, soy yo quien las provee. Entonces, mediante ese concepto yo puedo controlar a la competencia, ¿no? Porque además, como yo compro en grandes cantidades, ese insumo me permite a mí, ¿qué cosa? Manejar y controlar los precios. Es una forma de control que se tiene del mercado. Existen otras alternativas, las cuales vamos a ir viendo ahora, como son de la absorción, de la fusión, de las adquisiciones y la toma de control. Todas ellas tienen como idea, como objetivo principal, el controlar. Como he dicho, hay una forma de control a partir del aprovisionamiento de insumos, a partir del control de las gerencias, a partir del control del directorio. Bueno, existen muchas alternativas. A continuación vamos a hablar de lo que es una absorción. Cuando hablamos de absorción, es cuando una empresa grande
no pensemos en una empresa inmensa, sino que es más grande que a la empresa que va a absorber, ¿no? Dice, la estrategia de absorción consiste en que una empresa adquiere la totalidad de la otra y desaparece organizacionalmente. Jurídicamente la empresa absorbida deja de existir. Por ejemplo, es una empresa grande, supongamos de una panadería, de una empresa, no una panadería, hablemos de una empresa de panificación, que es diferente a una panadería. Una empresa de panificación es una gran empresa dedicada a productos o derivados del pan, pero que no es una panadería. Entonces, esta empresa panificadora lanza una gran cantidad de productos, panes de diversos tipos, galletas, tostadas y una diversidad de todas ellas. Pero en el mercado existe una panadería que con el esfuerzo familiar ha constituido primero una panadería que expendía solamente panes. Luego, con un gran esfuerzo, constituyó o incrementó a la panadería, la convirtió en un pequeño café, sin ser un café. ¿Entiendes? El negocio es el pan, pero digamos que adicionalmente te puedes sentar a tomarte un café, te puedes sentar a comer un sándwich, alguna cosa, pero eso no es el negocio para ellos. El negocio para esta panadería que estamos haciendo el caso es una empresa cuyo negocio es el pan. ¿Ya? Pan tiene 18 variedades de pan, así que la persona puede estar degustando varios días, ¿no? Los ricos panes que tiene, pero que ellos le han puesto un adicional, vender café, vender té y que las personas se sientan y prueben el pan, ¿no? Entonces, puso una primera unidad, puso una segunda unidad, pone una tercera unidad. Entonces, la empresa panificadora, la empresa grande de la que en un primer momento hicimos una referencia, se da cuenta de que esta pequeña empresa, que tiene apenas 3 puntos en comparación a ella, está captando un mercado que ellos no tocan, ¿no? Que es el mercado medio alto, y que ellos van al término popular porque venden masivamente. Entonces, dicen, esta empresa está ganando un segmento interesante y la vamos a absorber. Y van, ¿y qué hacen? La absorben. La absorben. ¿Qué significa? Que la absorben y deja de existir la empresa como tal. Ustedes dirán, oye, pero si le está yendo tan bien el negocio, ¿podrán dejar de existir? ¿Podrán decir, bueno, ya pues vendo mi empresa? Si me está yendo tan bien, ¿por qué debo dejar la empresa? Porque obviamente, ¿no? Digamos que su primer proveedor de harina es esta empresa panificadora, miren cómo es el control, importa la mayor cantidad de harina y es el primer abastecedor de harina para las panaderías. Obviamente, esta pequeña panadería, ¿no? Esta pequeña cadena de panaderías, tiene como proveedor a esta empresa, a esta gran empresa de panificación. Entonces, por lo tanto, su debilidad era depender de la harina de la empresa grande y por lo tanto la absorbe. La absorbe, la liquida y le pone ahora su marca y ahora se convierte en una de las líneas o uno de los productos del portafolio de dicha empresa. Fusiones. Cuando hablamos de fusiones, la estrategia horizontal decíamos que era la estrategia de crecer con respecto a los competidores. Y cuando hablamos de fusiones, estamos hablando no de una empresa grande frente a una empresa pequeña, no, estamos hablando de dos empresas, digamos,
relativamente iguales, ¿no? ¿Y en qué se basa esta estrategia? Esta estrategia se basa en aglutinar empresas, ¿ya?, que se da lugar con la unión de patrimonios de socios de las sociedades que intervienen en la operación. Es decir, que una fusión implica que dos empresas, posiblemente el mismo tamaño o dependiendo del interés que tenga, se fusionan y se convierten en una sola, de dos a una sola empresa. Esta estrategia horizontal es posible como parte de una actitud ofensiva o defensiva para podernos ser más fuertes en el mercado. Es decir, una empresa se fusiona con otra con la finalidad de ¿qué? De fortalecerse, de crecer, de tener, digamos, mejores niveles de negociación. Si antes una empresa compraba 100.000 unidades de algo y la otra compraba 150.000, entonces hoy en día fusionada van a comprar por encima de los 250.000. Entonces esto hace y obliga a los proveedores a bajarles el precio porque obviamente han ampliado su nivel de negociación. Entonces, esta posibilidad de armar una estrategia horizontal fusionando dos empresas es válida cuando esta fusión va a generar el beneficio de ambos. En algunos casos, algunas empresas deciden la fusión no tanto porque de esta manera les permita, digamos, mejorar el término de negociación, sino porque en algunos casos no hay un heredero. Escúchenme usted. Bueno, heredero. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver el heredero? Señores, las grandes empresas funcionan casi como un Estado, ¿ya? Y un Estado básicamente, digamos, monárquico, donde la sucesión, que es diferente al término de la herencia, ¿ya? Pueden haber herederos, ¿ya? Y ahí corrijamos, pueden haber herederos, es decir, pueden haber personas que van a tener la propiedad de los bienes, pero no tienen sucesión. Es decir, que no hay un miembro de la familia con la capacidad para poder hacerse cargo de la sucesión, es decir, poder hacerse cargo de la dirección y gestión de la empresa. ¿Por qué? Porque para hacerse cargo de la dirección de la empresa se necesita, adicionalmente de ser un buen profesional, se necesita ser un hombre de negocios con visión, con estrategia, con calidades y cualidades propias de quien va a dirigir una organización. Y no todos los profesionales tienen esas competencias ni esas habilidades para poder dirigir una empresa. Entonces, se da el caso de que algunas empresas optan por la fusión como una estrategia de supervivencia al darse cuenta de que los herederos no tienen las competencias para ser sucesores de la empresa. ¿Ya? Entonces, que pueden heredar el dinero, pero que no son capaces de poder dirigir la empresa. Entonces, obviamente, se hace necesario y vital el contar con una buena gestión para asegurar la supervivencia económica de los herederos. En esos casos sí se procede a la fusión, es decir, que la empresa dice vamos a fusionarnos y que la otra empresa suma la dirección, ¿no? Y eso no descalifica que una próxima generación, los miembros de la otra familia pueden hacerse cargo de la dirección de la empresa. Pero es básicamente por una cuestión de sucesión, ¿no? Por el otro lado, nosotros tenemos el tema ya no solo de la cuestión estratégica del manejo del aprovisionamiento en términos de materia prima o insumos, hemos hablado de la sucesión y de los herederos,
que si bien es cierto hay herederos o de repente no hay herederos, pero pueden haber también personas que pueden heredar la empresa pero que no son capaces de poder dirigirlas. La otra posibilidad de fusión es que una empresa ya en su época de salida, es decir, ya no quiere mantenerse en ese mercado por diversas razones, entonces se fusiona con una empresa local para ese mercado, con el objetivo de más tarde poder, digamos, asumir el control. Es decir, existen más de una razón para que dos empresas decidan fusionarse. Obviamente, en el término de fusiones, siempre se basa el término de ganar-ganar, mejor dicho, el concepto de negociación de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque las empresas que se fusionan, que pueden ser más de dos, tienen que garantizarse que ganen al momento de fusionarse. Sigamos ahora con el tema de las adquisiciones dentro del tema de la estrategia horizontal. Es decir, que cuando hablamos de adquisiciones es la compra de una empresa sin la pérdida de la personería jurídica. Es decir, yo compro una empresa compra otra, pero esta sigue funcionando sin perder su personería jurídica. Es decir, se mantiene en el mercado con una marca, se mantiene con un directorio, se mantiene funcionando, tiene presencia, pero los miembros del directorio en su totalidad pertenecen a la empresa que les ha comprado. Es decir, se compra una empresa, se mantiene su estructura, se mantiene su organización, se mantiene a los líderes ejecutivos, pero el directorio cambia. Ahora, se puede dar el caso también de que se mantenga el directorio, pero dentro de una política global. ¿Por qué? Porque estamos hablando de términos de negociación. Cuando se adquiere algo, se puede adquirir de muchas maneras. Se puede adquirir con la finalidad de mantenerla en el mercado. La empresa que la compra puede decir, yo la adquiero y la mantengo en el mercado, ¿no? Ahí está en el mercado, ¿no? Sigue funcionando incluso como mi competencia, es decir, que desde la perspectiva del consumidor piensa que le está comprando a otra empresa cuando en realidad le está comprando al mismo grupo, ¿no? Entonces yo la compro con la finalidad de que esta empresa aparentemente, externamente, para los ojos del consumidor, sea un competidor. Finalmente, lo que a mí me interesa es que el cliente elija una empresa o elija la otra, igual vamos a ganar. La otra posibilidad de la adquisición es mantenerla, pero ¿para qué? Para segmentarla. Es decir, para mantenerla en un segmento donde no me perjudique en mis actuales operaciones. Yo la mantengo en un segmento, ¿no? Digamos, compro una empresa para el segmento A, ¿no? Y yo me sigo manteniendo en el C. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué una empresa a la A y tú a la C? Porque de repente mi empresa produce masivamente, mejor dicho, tiene una gran cantidad de negocios, es muy amplia, tiene, digamos, un ingreso sumamente importante, pero el segmento A es muy pequeño y se necesita otra filosofía de atención al cliente, una filosofía mucho más dada al cliente, con mucha más atención al cliente, con mucha más dedicación a la preferencia del cliente. Entonces, por lo tanto, yo compro la empresa, pero la mantengo. ¿Por qué? Porque para mí es importante mantenerla allí, ¿ya? Para cuestiones de prestigio incluso. Miren ustedes, cuando ustedes se van a un restaurante, ¿ya?, de lujo, van a encontrar que las sillas de un restaurante de lujo son sumamente cómodas. ¿Por qué? Porque las personas que van a dicho restaurante se quedarán
mucho más tiempo. En cambio, en un restaurante de comida rápida, los asientos son mucho más débiles, digamos, son mucho más elementales. ¿Por qué razón? Porque el cliente que va a comer en un restaurante de comida rápida, su mismo nombre lo indica, va exclusivamente a comer y a irse rápidamente. Entonces, por lo tanto, esas apreciaciones y esas naturalezas hacen de que cada producto tenga su propia perspectiva. Entonces, por lo tanto, yo adquiero, pero hago que cada empresa sobreviva independientemente. Toma de control. ¿A qué llamamos toma de control? Cuando de alguna manera, dice, una empresa obtiene la mayoría de las acciones y de esta forma toma el control de la misma. Vamos a ver, analizar este tema del toma de control. Como hemos dicho, cuando hablamos de toma de control, estamos hablando de que una empresa no necesariamente está interesada en manejar la empresa en su totalidad, pero sí de tener el control de hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y por lo tanto, compra una cantidad de acciones que le permite controlar la dirección de la empresa a la que él ha comprado o la empresa ha comprado. Entonces, de esta manera puede tomar el control y si le parece más significativo puede comprar la totalidad. Entonces ya no sería una toma de control, sino podría ser una adquisición.